Entonces, si tú pudieras empezar a tomar decisión sobre en qué te quieres gastar tus beneficios, el paradigma cambia, porque al empleado le empoderas, le cambias la experiencia de empleado y su eNPS mejor. Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, Senior Marketing Manager, y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos a otro episodio más de Amazing People Podcast. El día de hoy tenemos un tema que nos encanta, porque se trata de pensar totalmente en la necesidad de las personas y sin duda en el futuro de las empresas. Hoy hablaremos de la personalización y adaptación de los beneficios. Tenemos un invitado que nos ayudará a entender la importancia de personalizar estos beneficios según las necesidades de cada individuo y también estrategias para adoptarlos a diferentes grupos demográficos y cómo mantenerte ágil frente a necesidades cambiantes. Además, vamos a discutir también las tendencias emergentes y las innovaciones en este campo en constante evolución. Y ahora sí, Nacho Travesí, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marc. Encantado de estar aquí con vosotros. Hemos empezado con temblor, pero la verdad que ha sido muy divertido. Esperamos que no tengamos una réplica, ¿no? Esperemos. Sí. Oye, Nacho, tú eres co-founder de Cobee. Antes de pasar a que te presentes, que es la dinámica que tenemos aquí para que la gente te conozca, cuéntame súper rápido, ¿qué es Cobee y cómo nace Cobee? ¿Te parece? Genial. Si quieres, lo hacemos al revés. Te cuento por qué nace Cobee y entonces ya vamos al qué es Cobee, ¿no? Perfecto. Al final, todos nosotros, los empleados, trabajamos al fin del día por una compensación, ¿no? Cuando Borja, mi socio, y Dani, que también es otro co-founder nuestro, estaban cada uno en sus empresas, nos dábamos cuenta de que las personas nos cambiamos de empresa en empresa por un salario, ¿no? Pero en muchas ocasiones nos olvidábamos de que hay otra parte del salario que se llaman beneficios, Claro, que nos dan nuestras compañías. Entonces tú te cambias de una compañía a otra y te dicen, oye, te voy a pagar, por ejemplo, $50,000, ¿no? Y dices, vale, si gano 40.000, estoy ganando, ¿no? Pero a lo mejor estás dejando por detrás un paquete de beneficios de $5,000 y la subida salarial era muy baja, ¿no? Entonces empezamos a indagar un poco dónde está el problema y veíamos que el sistema por el cual las compañías entregan beneficios es un sistema totalmente fragmentado, donde los empleados pues tienen que acudir cada día a elegir un beneficio, pues sí vale por un lado, el seguro médico de gastos mayores por otro, el gimnasio por otro, el mental wellness por otro, ¿no? Entonces, viendo un poco que había una problemática que al final generaba ineficiencias para recursos humanos, pero también genera ineficiencias para los empleados, decidimos crear Cobee, ¿no? ¿Y qué es Cobee? Cobee al final es la primera plataforma global que permite que las compañías creen planes de beneficios para sus empleados a través de un único entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que ya el empleado no tiene por qué acudir a una página para coger sus vales, sino que Cobee es la propia valera. Ya no tiene que acudir a un broker de seguros para gestionar los seguros, sino que Cobee es su broker. Oye, yo tengo la formación, pues es verdad que Cobee, por ejemplo, no va a ser un player que se dedica a la formación, pero sí que es verdad que podemos generar una serie de integraciones que hagan que, por ejemplo, pues generemos un acuerdo con Creana para que toda la formación vaya a través de Cobee y la compañía, el empleado pueda entrar dentro de la propia app y ver todo su paquete de beneficios, ¿no? Sus vales, su seguro, su gimnasio, su Creana, ¿no? De tal forma que el empleado pasa a tener toda la propuesta de valor en un único entorno y de una forma mucho más entendible. Y a través de una única forma de consumo. Y eso es al final lo que es hoy Cobee, ¿no? Cobee es un concepto por el cual nos convertimos en el único punto de contacto para empresa y empleado para toda la gestión de sus beneficios. súper. Oye, y una pregunta, o sea, cuando hablamos de beneficios, y lo decías tú hace ratito, ¿no? O sea, pasaba mucho que la gente se cambiaba por un tema salarial y perdías por completo, porque no era muy tangible, yo creo también, ¿no? Antes, o sea, era cero tangible qué beneficios tenías. De repente, claro, los vales de despensa, que creo que era lo que seguramente la mayoría de la gente tiene, y tu seguro de gastos médicos, ¿no? Pero todo lo que está alrededor, la gente no lo tangibilizaba. Entonces te ibas a otra empresa y nunca veías, o sea, te decían, oye, tu beneficio es como que le haces un check, ¿no? Exactamente. Pero te ibas siempre por la parte económica. Económica. Esto es. Exactamente, así es. Oye, y ahora sí, Nacho, pasando a que ya entendemos que es Cobee, ¿no? Y la gente que no lo sabía seguramente ya lo puede saber también y te pueden buscar y todo. Ahora me gustaría que me cuentes un poco más de ti para que la gente te conozca. Sí. ¿Ok? Entonces, para esto, la dinámica es que me cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida profesional o personal, ¿vale? Que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Pues el error profesional, por ejemplo, fue yo monté mi primera startup cuando estaba estudiando y muchas veces piensas que los mejores socios van a ser tus mejores amigos.
Claro. Y ahí el error fue mezclar amistad con trabajo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que muchas veces no te dices las cosas tan claras. Lo que más me gusta, por ejemplo, de Kobe es que Borja y yo no nos conocíamos. Nos conocimos por LinkedIn. Ok. Entonces, O sea, ¿se conocieron para construir Kobe? por LinkedIn. Ok. Borja me escribió un mensaje, me dijo, oye, mira, estoy montando este proyecto, no sé si te interesaría unirte. Yo estaba en Gympass, quedamos múltiples veces, vimos que hacíamos match en lo personal, que hacíamos match en lo profesional, con nuestras diferencias en muchos ámbitos, pero que nos permitía hablarnos claro a la hora de montar un negocio. Y esto mismo me pasó con Dani, o sea, que es el otro co-founder que teníamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que fue mi mayor error, ¿no? El pensar que los socios pueden ser muchas veces tus mejores amigos. Claro. Y el no dejar los trabajos para dedicarte a montar una empresa, ¿no? Porque cuando montamos esa empresa, pues, oye, yo estaba estudiando, mis dos co-founders en ese momento pues tenían su trabajo y ninguno quería dejar su trabajo para dedicarse al 100% al negocio. Entonces, al fin del día, ¿por qué cerramos el negocio? No porque fuera mal, nos iba fenomenal, facturábamos muchísimo dinero, pero de repente te das cuenta que o te dedicas 100% al negocio o es muy difícil, ¿no? Sí. Y luego un acierto, en mi vida personal, casarme con mi mujer, ¿no? Si no lo digo mal. No, pero de verdad, yo tengo mucha suerte. Tengo una persona al lado que me ha apoyado muchísimo, me ayuda a crecer personalmente, a crecer profesionalmente, ha apostado por mí lo que no ha apostado ni mis padres en muchas ocasiones, ¿no? Y eso para mí ha sido un acierto, ¿no? Es una persona... Oye, tengo 3 hijos y llevo 1 año y medio en México pasando el 50% de mi tiempo. Y ella está apoyándome, está desde casa, está encargándose de los niños, además tiene su propia empresa y todo lo contrario. Lo que dice es, Nacho, tú tienes que cumplir tu sueño, ¿no? Wow. Entonces, para mí ese es el... Perfecto complemento. Exactamente, es el mayor acierto, sí, digamos. Qué cool. Oye, qué padre que lo compartas. Y te quiero hacer una pregunta porque me platicabas lo de tu error, ¿no? Y esto de juntarte con tus mejores amigos para emprender y todo esto. Y especialmente cuando alguien no quiere dejar su trabajo, que creo que al final el impacto es, si no le metes al 100%, difícilmente lo vas a poder catapultar hacia donde quieres, ¿no? Total. ¿En qué momento te diste cuenta, o sea, en todo ese proceso, que ya no iba hacia donde quería que fueran el negocio? O sea, me di cuenta cuando empezamos todos con muchísima ilusión, muchas ganas, mucho trabajo. Iban pasando los meses y íbamos creciendo exponencialmente. Llegamos a salir incluso en los propios telediarios o telenoticias, como se dice aquí en México, y pasábamos a tener un nombre bastante, pues, digamos, bastante conocido. Y estábamos creciendo, y te das cuenta de que llega un momento en el que tienes que profesionalizar esto. Sí. Y que no puedes seguir, oye, pues, facturando y cobrando en efectivo y guardándolo en el banco un día sí, un día no. Te das cuenta de, oye, el proof of concept está, esto funciona, ahora hay que desarrollarlo bien, ¿no? Y entonces en ese momento tuvimos una conversación muy sincera de, oye, ¿estáis dispuestos a dejar el trabajo? No, pero todo el mundo quería recibir la misma parte. Entonces no es difícil, es muy difícil, no es proporcional. Y en ese momento dijimos, oye, pues es mejor seguir siendo amigos que estar discutidos por un negocio. Sí. Entonces decidimos ser amigos. Hoy nuestro competidor, porque era un negocio no tanto startup, era un negocio más tradicional, pues nuestro competidor creo que está facturando 8 millones de euros con un margen del 40-50%. Entonces, es un negocio bastante rentable. Y nosotros pues lo dejamos pasar. No me arrepiento, prefiero tener amigos a discutirme por un negocio. No, y al final sí, no, o sea, son tus amigos, pero al final si no era la gente correcta para poder llevar el negocio a donde querías, posiblemente no iba a llegar. Bueno, por más que quisieran intentarlo, 100% no iba a llegar, ¿no? Totalmente. Oye, y ahora sí, Nacho, ya platicamos mucho de ti, ya te conocemos, de tu vida, una startup, ahora otra startup también, pero ahora sí quiero que hablemos del tema del que tenemos el día de hoy, ¿no? Y que eres el experto que tenemos por acá también y muy relacionado con COVID también. Entonces, la primera pregunta que te tengo es, ¿cómo puede una empresa abordar la personalización de beneficios para satisfacer las necesidades individuales de todas las personas? ¿Tú crees que sí existen algunas estrategias muy específicas que puedan implementar hoy en día? Yo siempre cuento que existen 2 tipos de empresa, ¿no? Y esto es muy importante. Hay empresas que no tienen nada y empresas que ya tienen mucho, ¿no? Podríamos decir que hay empresas que están en medio. Pero, oye, mi consejo sería, para empresas que no tienen nada, hay que empezar por los básicos, ¿no? No podemos empezar construyendo la casa por el tejado. Entonces, lo más común es,
oye, yo no ofrezco beneficios hoy a mis empleados, voy a ofrecer los básicos de México. Pues ¿cuáles son? Pues los vales, o el seguro médico de gastos mayores, o un seguro de vida. Sí, el cheque todas las empresas deben de tener, ¿no? Entonces, por un lado está esto, ¿vale? Luego ya vamos a ir al modelo de entrega, que esto es otro tema. Luego, por otro lado, tenemos empresas que ya dan de todo, ¿no? Pues estas empresas, yo lo que les animo es a que la forma de entrega la cambiemos, ¿no? Que era lo que me decía, centralizarlo en un solo espacio. Exactamente, que es, oye, ya no solo doy beneficios, sino lo que hago es mejoro la experiencia de mis empleados centralizando en un único sitio, pero luego además mejoro la forma de entrega dando flexibilidad, ¿vale? Hasta día de hoy en el mercado mexicano, por mucho que haya empresas que digan que sí que lo han hecho, no ha existido, no se han dado beneficios flexibles. No se han dado. Sí. Beneficios flexibles es cuando al empleado lo empoderamos para que él tome sus decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, tanto en el mercado español, Portugal y aquí en México, ya tenemos compañías que dices, yo ya no voy a entregar, por ejemplo, el dinero en vale despensa, sino lo voy a entregar en un vale universal. ¿Qué significa esto? Oye, pues el dinero que daba para vale despensa, imaginaros que yo doy 3.000 pesos para vale despensa, permito que mis colaboradores lo consuman o en vale despensa, o en vale gasolina, o en vale uniforme, o en vale teletrabajo. ¿Por qué? Porque se va a adaptar a las necesidades del momento. Claro. Y todo esto sin necesidad de asignar, sino en el modelo o en el formato Pay as you go. ¿Qué quiere decir? Oye, yo hoy voy a un restaurante, pago con COVID y automáticamente me quita de vale restaurante y me aplica la deducibilidad de restaurante. Oye, estoy consumiendo despensa, pues me aplica el de despensa. Sí, o gasolina o lo que tú quieras. O quiero consumir Gympass. O quiero consumir Creana. Pues a lo mejor el dinero de vales puedo llevar... Exactamente. O sea, al final lo que es importante es, oye, primero ten un plan de beneficios básico. Si ya tienes un plan de beneficios complejo, ambos, lo que yo les invito es unifícalo todo en COVID, ¿no? En un único entorno. Y luego, oye, mira a ver qué forma de entrega quieres. Oye, quiero entregar forma tradicional. Disperso dinero a los vales tradicionales y entrego Gympass de forma individualizada. Todo dentro de COVID, pero de forma individual. Oye, quiero innovar. Quiero empezar a cambiar el paradigma de la compensación. O sea, al final, la compensación no es de las empresas, es de los empleados. Entonces, si tú pudieras empezar a tomar decisión sobre en qué te quieres gastar tus beneficios, el paradigma cambia, porque al empleado le empoderas, le cambias la experiencia de empleado y su ENPS mejora. Sí. No, y se siente mucho más valorado, empoderado también, como decías tú hace rato también. Y justo me quería ir a un tema que me lo estabas diciendo ahorita, ¿no? O sea, el tema de cómo puedes adaptar el beneficio para diferentes grupos también, ¿no? Entonces, te voy a cambiar un poquito la pregunta. Venga. Y quiero entender cómo, o sea, en COVID, cómo tú defines cuál puede ser todo este universo de beneficios, ¿me entiendes? Que las empresas deberían de tener, por ejemplo, para saber que teniendo todo esto, vamos a poder cubrir necesidades de gente distintas. Sí. Al final, nosotros con COVID no somos una empresa de recursos humanos, sino somos una empresa tecnológica que da servicio a recursos humanos. Son conceptos muy diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas de recursos humanos pues son empresas como Aon, Mercer, Edenred, Sodexo, ¿no? Han elaborado unas plataformas que se adaptan a recursos humanos. Sí. Nosotros hemos adaptado tecnología que se adapte a recursos humanos. Y recursos humanos no es el director de recursos humanos que está en una oficina tomando decisiones. Recursos humanos es esa persona, pero son todos los empleados de la compañía, ¿no? Entonces, la tecnología de COVID lo que hemos conseguido ha sido, oye, tú tienes un panel de administrador en el cual creas colectivos, es decir, puedes llegar y decir, al C-Level le voy a dar unos beneficios, claro, a Management otros, a Mid-Level otros, y cada vez que yo creo un colectivo me permite crear un menú de productos. Entonces, en base a lo que clico o lo que quiero añadir a la cesta, es lo que la gente puede utilizar. Es lo que va a ver la gente en su app. Okay. ¿Qué hace esto? Que al final, oye, pues un internship no vea lo mismo que, por ejemplo, está viendo un mid-level. Sí. Si la compañía quiere. Y aquí en México es verdad que por ley tienes que cumplir con el principio de universalidad. Entonces el sistema está preparado para que tú puedas dar el principio de universalidad, ¿no? Que esto es importante. Que es, oye, tú no puedes dar, por ejemplo, vales a unos y otros, ¿no? Tienes que ofrecer vales para toda la compañía, ¿no? Claro. Entonces, luego el montante puede ser diferente. Sí. En base al seniority. Entonces, este sistema lo que te permite es no dar café con leche para todos, sino personalizar
en base a la categoría profesional, en base al tiempo que llevas en tu compañía, como una forma de retención, en base al cargo que tienes, en base incluso a la edad que tienes. Porque yo siempre cuento experiencias mías personales, ¿no? Y a lo mejor a ti te pasa. Pero a lo mejor hay gente que el seguro médico de gastos mayores, que yo sé que aquí en México es muy valorado, a ti te lo paga tu compañía, pero a lo mejor a tu mujer se lo paga su compañía y te lo pagan a ti también. Claro. ¿Qué tienes dos seguros? Sí, exacto. Pues si yo pudiera gastarme ese dinero en otra cosa, eso es flexibilidad. Sí. Porque al final de cuentas a la empresa le cuesta. Exactamente. O sea, ofrecer el beneficio. Eso es. Totalmente. Eso es. Oye, y hablando, o sea, ahorita hablamos mucho del tema de los beneficios, ¿no? Y como toda esta cartera o menú que puedes tener dentro de los beneficios. Pero si nos queremos ir un poquito más hacia el futuro, o sea, las tendencias que vienen, y tú que estás muy metido en todo este mundo, o sea, ¿qué es lo que crees que viene hoy en día o el siguiente año que va a marcar una pauta distinta en el ofrecimiento de beneficios en las empresas? Yo creo que van a marcar pautas, hay varias cosas, ¿no? Por un lado, como hemos dicho, forma de entrega, ¿vale? Forma de entrega es unificación, pero también es flexibilidad. Y luego el segundo punto es, ¿qué tipo de beneficios? Las tendencias que estamos viendo son tendencias muy relacionadas con la formación, por ejemplo. La formación pasa a ser un elemento clave en la retención de los empleados y pasa a ser un elemento necesario para las compañías. O sea, si nosotros no formamos a nuestro talento, pasa a ser esto una debacle, porque entonces no conseguimos tener gente preparada que haga que la compañía sea escalable, ¿no? Entonces, budgets en formación, nosotros, por ejemplo, en COVID damos a todo el mundo $1.000 al año en formación. Okay. Que el empleado puede decir en qué formación se lo gasta. Un curso... Sí, relacionado con su puesto de trabajo, claro, siempre. No, de que hacerme hacerme un curso de cocina o un curso de cata de vinos. Sí. O sea, tiene que estar relacionado, ¿no? Luego, vemos temas relacionados con mobility. Al final, cada día pasamos más horas en nuestros puestos de trabajo. El empezar a dar budgets que permitan a los empleados tener una mayor comodidad para poder volver a su casa o para poder ir al trabajo es algo que también estamos viendo, ¿no? Y todo también, además, relacionado con temas de ESG, ¿no? En cuanto a movilidad sostenible, bicicletas, compra de bicicletas, leasing. Ahí vemos un espacio que está, que creemos que le va a pegar bastante duro. Y aparte hay países que ya lo tienen implementado. Sí. Holanda, por ejemplo, lo tiene implementado, Bélgica lo tiene implementado, España lo está implementando ahora mismo. Ah, ¿también? Sí. Me encanta porque, ¿sabes? Al final creo que, o sea, digo, las empresas juegan un papel súper importante en toda esa parte de movilidad, ¿no? O sea, está en el tráfico en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Sí. Toda la gente que tiene que llegar 8 o 9 de la mañana, pero creo que mucha gente pierde esta noción de la posibilidad de tener una movilidad distinta también, ¿no? O sea, hay gente que puede vivir cerca de su oficina y sigue usando un coche para ir, ¿no? Total. Y de repente ves países en los que las empresas ya tienen como un beneficio de, oye, tú vienes en bici todas las semanas, tienes un tanto adicional, por ejemplo, ¿no? Porque estás aportando a, no sé, dejar de contaminar o hasta, es más, hasta creo que la gente le cambia el modo de vida también. Sí, y así es, Y vemos también más espacios por ahí. O sea, wellness es algo que lleva pegando ya tiempo, ¿no? Pues, y por eso hay plataformas pues como TotalPass, como Gympass, como Therapify, ¿no? Que están muy englobadas en todo lo que es wellness. Pero hay otra parte que va a ser el cuidado de las personas. Y cuando hablo del cuidado de las personas es por qué a todo el mundo se le paga, por ejemplo, el seguro de salud para, por ejemplo, sus familiares. Y si yo no tengo hijos, pero tengo mascotas. Entonces yo creo que ahí hay un espacio bastante relevante que va a empezar a ser a cómo empiezo a atender casuísticas que hace 15 años no existían. Sí. Es decir, hay gente que no tiene hijos pero tiene mascotas, pues cómo meto un seguro para mascotas, cómo meto un chat veterinario para que a mi mascota, pues si le pasa algo... Bueno, y que tú mismo armes tu rompecabezas. O sea, necesito esto y esta es mi propuesta, ¿verdad? Y al final, o sea, y ahí mi pregunta para ti, o sea, ¿qué tan complicado crees que pueda hacer esto? O sea, porque digo, puede sonar de repente muy fácil, ¿no? Decir, oye, bajamos todas las opciones, hacemos un menú y que la gente escoja... Pero de repente puede estar también un poquito complicado la implementación, ¿no? Y entender cómo todo esto lo puedes construir. La implementación no es difícil si tienes la tecnología correcta. La implementación es difícil si no tienes la tecnología. Sí. Entonces, teniendo tecnología, es muy fácil. Cobee, por ejemplo, la configuración de Cobee para un admin la hace siempre con una persona de nuestro equipo. Estamos hablando de... Nosotros somos capaces de lanzar una compañía de más de 5.000 empleados en 3 días. En 3 días. Wow. En 3 días está configurado, empleados subidos, empleados recibiendo una notificación
y empleados solicitando una tarjeta que en 24 horas ha recibido en su casa. Bueno, yo lo viví. Lo tengo que decir porque lo viví. O sea, sí fue muy eso. rápido, ¿cierto? Es muy rápido porque al final la tecnología está hecho para que tú creas el colectivo, haces como el picking, lo metes en la cesta, ya los empleados de ese colectivo ven su cesta y luego es el empleado el que empieza a consumir. Sí. Y te olvidas. Y quiero hacer una pausa porque justo lo que estás diciendo y que te digo que yo lo viví, o sea, al final lo acabas de decir tú, ¿no? O sea, si tienes la tecnología, la implementación puede ser mucho más fácil. Y yo que lo viví, o sea, de mi lado como usuario, por ejemplo, o sea, yo estaba impresionado lo rápido que pude solicitar la tarjeta, por ejemplo, ¿no? Y que ya dentro de la app también te decía como, oye, te va a llegar en tanto tiempo, ¿no? La vas a recibir en tu casa y también todo lo que te platicaba hace rato antes de que empezáramos, como esta experiencia de también recibirlo, porque tiene que ser una experiencia, ¿no? No es nada más recibirlo por tenerlo. Y anteriormente, digo, sin decir compañías, o sea, la realidad es que la experiencia del usuario es bien distinta y de repente puede ser hasta complicada, ¿no? Marca un teléfono y pide no sé qué, o sea, como muy arcaico y también un poquito old school de los estudiantes, ¿no? Entonces, todo este tema que dices de la tecnología, pues me parece vital para poder lograr tener el resultado que esperas, ¿no? Sí. Yo creo que además la experiencia del empleado es muy clave en esto. Sí. Y la experiencia del empleado es algo que las compañías cada día tienen que cuidar más. Venimos de una cultura en la cual a lo mejor no se ha cuidado tanto este punto, pero la experiencia del empleado va a ser clave de cara al futuro, ¿no? Cada vez tenemos una guerra de talento mucho mayor. Para poder obtener ese talento necesitamos tener la mejor experiencia de nuestros empleados. De hecho, oye, si tú entras, tú como empleado, antes de entrar a una compañía, puedes tomar decisiones, ¿no? Puedes evaluar a tu empresa. Sí. Puedes entrar en Glassdoor y ver las opiniones. Igualmente no. Entonces, si nosotros no empezamos a cuidar a los empleados para que ellos transmitan y ellos sean nuestros principales embajadores, va a ser muy difícil que nuestra compañía prospere. Entonces, para esto que necesitamos apalancarnos de experiencias o de situaciones totalmente diferentes. Sí, al final es algo, y te voy a decir, es muy inteligente y también de parte de ustedes, porque al final, yo que lo estoy utilizando, o sea, la gente se convierte en un embajador de tu producto también. Esto, ¿sí? O sea, sin que tú lo estés pidiendo, la gente lo habla, lo platica, ¿no? O sea, le cuenta a otras personas, a otras empresas, como, oye, a mí me llegó esta experiencia, no, me llegó una caja increíble, la abrí, tal. Es como que también empiezas a estar en el top of mind de diferentes personas y nunca sabes que llega un colaborador de una empresa a decirle a alguien de recursos humanos como, oye, escuché esto, ¿no? Búscalo. O sea, al final creo que también esa experiencia es de mucho valor para ustedes también. 100%. No. De hecho, ya en España, incluso en algunas empresas en Portugal, son pocas, pero más en España, y aquí en México esperamos llegar a esto mismo, las empresas ya no te dicen ofrezco vales o ofrezco nombres de empresas como puede ser pues Edenred o Sí Vale o Sodexo, da igual. Porque ofrezco vales, seguro, tal. No, ya han empezado a poner ofrezco COVID. Porque COVID, nosotros lo que estamos haciendo es que COVID pase a ser un concepto. Claro. COVID pasa a ser del empleado. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros ahora mismo tenemos una funcionalidad en desarrollo que sale creo que es esta semana o la semana que viene, que el empleado viaja con su tarjeta. Tú hoy estás en Creana, pero tú mañana te vas a KPMG, de otra empresa, me da igual, KPMG, por poner un ejemplo que no es cliente nuestro. Te vas a KPMG y automáticamente te enganchas con tu tarjeta de COVID, con tu app de COVID, mantienes los históricos. En México también sale la funcionalidad la semana que viene del Total Compensation, que tú vas a poder ver cuánto es tu salario quincenal o mensual, en base a cómo te lo entregue tu compañía, cuánto es en beneficios. Y entonces, que a medida que tú vas cambiando de compañía, puedas ir teniendo todo tu histórico de cuánto ganabas, cómo has ido evolucionando, qué beneficios tenía, por ejemplo, anteriormente y ahora en Creana. Ese es el futuro que está adoptado Icon. Oye, y te voy a hacer una pregunta porque justo lo que me dices ahorita me suena mucho a... Bueno, no sé si en todos los países es igual, pero por ejemplo en México, si estabas en una empresa y tenías cierto seguro, no sé, digamos cualquiera, MetLife o lo que sea, y te ibas a otra compañía que también tenía MetLife, tenías como esta oportunidad de poderte ir con el mismo historial que traías por acá y lo que sea, ¿no? Si te ibas a otra que no tenía MetLife, pues ya no tienes nada y te vas con una nueva completamente. Entonces, ahora que tú me dices esto, o sea, tú arrastras todo el historial que tenías antes, pero no importa que cambien beneficios de empresas, por ejemplo, hacia la otra. O sea, tu historial parte desde qué es lo que tenía antes y qué me está dando adicional a la nueva, por ejemplo. Sí, o puede ser que la nueva propuesta de valor de la compañía sea totalmente diferente a la que tenías antes y entonces esta experiencia anterior tuya desaparece y pasas a tener una nueva.
La experiencia. Pero se mantiene, por ejemplo, el historial de lo que tú recibías dentro de esa misma tarjeta. Esto es, de cuánto recibías, cuánto gastabas, dónde has hecho los gastos. Pasa a ser una app como un banco. Claro. En el que tú puedas ver, oye, pues yo gastaba, por ejemplo, en gimnasio 20 euros y mi empresa me subvencionaba 20, ahora me he cambiado a esta otra empresa y me subvencionan $50 y yo pago $5. Sí. Pero ya lo tienes, o sea, en la mente porque ya tienes el historial, ¿no? Que normalmente seguramente lo perdías. Lo perdías si te cambiabas de compañía. Y muchas veces no sabías qué beneficio tenías. Oye, y ahora sí, Nacho, para cerrar un poquito el tema del día de hoy, cuéntame un poco, o sea, ¿cómo crees tú, más bien que las empresas hoy en día se pueden mantener de la manera más ágil posible en esta adaptación de beneficios, ¿no? O sea, obviamente, digo, la respuesta de este espacio va a ser que tengan COVID, ¿no? Va a ser mucho más fácil, 100%, pero yo creo que hay muchas empresas que todavía no saben cómo entrar en este mundo a la flexibilidad de los beneficios. O sea, ¿cuál dirías tú que debería ser esa agilidad que tienen que tener hoy en día? Voy a empezar con un mensaje mucho más duro y que creo que a empresas como Creana también le afectan a sus equipos de venta. Échalo. Entonces, lo primero es, esto va de arriba abajo. Si el CEO no se lo cree, no va a conseguir que recursos humanos implante. Problema que tenemos, recursos humanos se lleva viendo mucho tiempo en todos los países del mundo como una figura, como un coste o como un departamento que da servicio a negocio. Que está bien, ¿eh? O sea, recursos humanos tiene que dar servicio a negocio. Pero no es un departamento que haga nómina. Tiene que pasar a ser un departamento estratégico que diga, oye, estas políticas que implanto van a tener este retorno de la inversión que va a hacer que nuestros empleados estén más contentos y produzcan 10 veces más. ¿Vale? Entonces, no, y cómo se traduce en retención, atracción, varios procesos. Exactamente. Entonces, para esto, por un lado, el discurso de recursos humanos se tiene que elevar. Por otro lado, los CEOs tienen que cambiar la mentalidad y empezar a darse cuenta de si no cuido a las personas, mi compañía dejará de ser escalable. Entonces, este sería el primer mensaje, que es lo que nos lleva al segundo, ¿no? Que es, oye, ¿cómo puedo adoptar flexibilidad? Oye, pues la flexibilidad, lo primero es encontrar un partner tecnológico, ¿no? Y ya no tienes por qué hablar solo de beneficios. Es que la flexibilidad parte en, oye, pues por ejemplo, voy a meter un HCM mucho más flexible que lo que existía antes. Pues voy a meter un Factorial HR, por ejemplo. O voy a meter un Sesam HR. O voy a empezar a meter la formación de una forma más flexible, ¿no? Y esto lo llevo un poco al entorno también Creana, ¿no? Al final, ¿qué es lo que te permite Creana? Te permite elegir en qué te tienes que formar, ¿no? Entonces, ya no lo llevo a COVID, ¿no? Lo llevo a, oye, si quieres dar flexibilidad, la flexibilidad es fácil de entregar. Lo importante es ver qué herramientas tecnológicas adoptas, ¿no? Pues quiero ofrecer gimnasios flexibles, pues tienes un Gympass, ¿no? Ahora, si quieres adoptar la flexibilidad con la unificación de todo el paquete de beneficios para hacerlo mucho más entendible, ahí es donde yo creo que Cobee es un partner perfecto, ¿no? Es un partner igual, exactamente, te va a ayudar a que todo este mundo fragmentado esté 100% unido y podamos empezar a aportar mucho más valor a los empleados y a la comunidad de recursos humanos. O sea, nuestra respuesta es busquen cobee.com. No, y va a ser mucho más fácil para entender también. Sí. Oye, Nacho, y antes de cerrar este espacio, en principio, muchas gracias por haber estado aquí. Y gracias a vosotros. No, a ti. Y no solo tu experiencia y todo lo que has podido entender en estos años y construyendo Cobee como tal, sino, pues, especialmente por compartirnos lo que has construido, ¿no? Y creo que al final, muchas felicidades y espero que sigan creciendo y van a seguir creciendo también mucho más. Yo ya las voy a usar, Creana los usa también, así que qué bueno que estén en este espacio. Pero antes de terminar, tenemos una mega tradición de este lado, ¿no? Y ya eres parte de nuestros amazing people que han estado en este podcast. Así que cuéntame, ¿quién es tu amazing person hoy en día y por qué para cerrar este espacio? ¿Quién es mi amazing person? Esto me parece complicado. Es que hay muchos amazing persons, ¿no? Sí. Y me parece una respuesta difícil. Esta es de las de, oye, vais a tener que cortar porque voy a tener que pensar. Es la idea para cerrar. Es la idea para cerrar. Vale, o sea, como amazing people a día de hoy, si tuviera que definir a la persona, joder, va a sonar muy... ¿Puedo decir dos o no? Claro, sí. Vale. Puedes hasta decir que son muchísimas, o sea, no pasa nada. Vale, son muchísimas, ¿no? Vamos a llevarlo en tres ámbitos, ¿vale? Sí. El primero, en lo espiritual. O
sea, pues, joder, yo soy católico, soy creyente y para mí, oye, pues la figura de Jesucristo es un amazing people, ¿no? En la parte personal, oye, yo tengo a mi mujer y mis hijos, que es clave, y luego tengo a mis mejores amigos, ¿no? Que, oye, ellos siempre están ahí, están apoyando, me ayudan, me dan sus puntos de vista en momentos complicados. Y luego en la parte profesional, pues te diría, por un lado, mi socio. O sea, creo que Borja es una persona, es correcta, es justa, es una persona que además trabaja con mucha excelencia y me ha exigido mucho y eso me ayuda mucho a haber llevado COVID donde lo hemos llevado. Y luego, como una figura así a lo mejor un poco más emblemática a nivel, oye, pues business, ¿no? Te diría, es que no sé quién decirte, es que hay tanta gente. Sí, hay mucha. Te voy a decir algo, o sea, ahorita que lo estás pensando, hay mucha gente que nos ha respondido igualito que tú, ¿no? O sea, hay gente que sí nos viene con una persona muy específica, ¿me entiendes? Ya puede ser un familiar o lo que sea, pero hay gente que nos ha dicho como, me es imposible responderte una sola persona, ¿no? Porque como dices tú, ahorita lo viviste en 3 partes. Sí. Pero hay gente que lo vive en muchas más también. Total. Yo diría estas 3 partes, a lo mejor en la parte profesional yo creo que, vuelvo a decir, hay muchísimas personas, ¿no? Pero gente como Steve Jobs, gente como Jeff Bezos, ¿no? Que empezaron desde abajo, donde todo el mundo también se lo puso difícil, donde tenían muy claro que querían cambiar el mundo con su idea y que además lo han logrado. Sí, lograron escalar hasta el máximo. Y que tienen un punto en común con COVID, que es mejorar muchísimo la experiencia, en su caso del comprador, ¿no? O en su caso del utilizador de la tecnología de Apple, ¿no? Pues en nuestro caso, de la experiencia del empleado, serían personas que para mí son referentes. Buenísimo. Oye, me gustó mucho tu respuesta, ¿eh? Pues Nacho, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. De verdad, fue increíble platicar contigo y esperamos seguirte viendo en otros espacios también de Creana próximamente. Mil gracias a vosotros. Y gracias a todos que nos escucharon. Esto fue otro episodio más de Amazing People Podcast y nos vemos en el siguiente.